Con toda humildad y respeto, me presento ante ustedes una vez más para estudiar las Escrituras. Mi invitación es que volvamos a la Biblia y a estudiar la intensa palabra que fue dejada para cada uno de nosotros. De esta manera quiero leer el versículo que siempre leemos en 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esta es la palabra de Dios. Y nos quedamos en el repaso que estábamos haciendo de las Sagradas Escrituras. Y para continuar, quiero recalcar que el idioma hebreo, cada letra, según la escuela de Jerusalén, cada letra tiene significado. Si a un niño pequeño se le enseñara el significado de las letras y después se le pone a leer un libro en hebreo, se dice que este niño pudiera entender el 80% de lo que está leyendo. En el idioma hebreo, las letras tienen profundo significado, en el sentido de que, para explicarle bien, la letra H tiene como un soplo, como el soplo de la H en el hebreo. Y es por eso que si usted va a Génesis 17, usted encuentra que a Abraham y Sarai se le cambiaron los nombres. Y es un versículo bien hermoso que, si usted tiene tiempo, por favor léalo, donde Dios está pautando con Abraham y Sarai de lo que Él va a hacer y lo que Él espera que ellos hagan. Entonces, a ellos dos, si usted nota, se les agrega la letra H. A Abraham se le agrega la H, a Sarai se le agrega la H. Entonces, ellos dos, lo que cargaron de ese momento en adelante, del pacto que Dios hizo con ellos, es un soplo. La letra que significaba un soplo, la presencia del Espíritu Santo en la vida de ellos. Y aquí se cumple Mateo 5:17 que leímos en la lección pasada, que ninguna tilde de esta palabra va a pasar hasta que todo se cumpla. Porque esta palabra vino para quedarse. Es el libro más popular que tenemos ahora en la historia. En los tiempos de Jesús habían el primer rollo que ya estaba traducido, y luego comenzamos con los 4 evangelios, que los 4 evangelios estaban divididos. Lucas estaba dividido en 2 partes. Luego se hizo Lucas y luego se hizo los Hechos. Entonces, esto era lo que la iglesia primitiva usaba. Los rollos del Antiguo Testamento, que ya habían sido traducidos en la época de Esdras, Nehemías, y se comenzaron a usar los 4 evangelios, las cartas paulinas. Se comenzaron ya a usarse en la primera iglesia primitiva. Sí es muy notorio que estos evangelios fueron escritos según la escuela de Jerusalén, en hebreo primero y luego se traducieron a griego, como más o menos en el año 57, 58, 59, 60, por algo así. Estos libros se escribieron por esas épocas. ¿Por qué se cree que eso pasó? Porque en el año 62 fue que el líder de la iglesia de Jerusalén, que encontramos en el año 62, que fue Jacobo, fue martirado, o sea, matado, y eso no se menciona en ninguno de los libros, como que cuando este evento sucedió, los libros ya estaban escritos.
Tampoco se menciona la revolución que Nero en el 64 le hizo a la iglesia. En los libros no se menciona nada de eso. Tampoco se menciona la revolución que los judíos hicieron en el año 66 contra la nación. Entonces, ninguno de esos eventos principales es mencionado por ninguno de los escritos que estaban ya escritos. En el año 70 es cuando ya el templo fue destruido y se cree que fue por esa revolución que los judíos hicieron. Y recalcamos otra vez en Marcos 16, Marcos 7, Juan 20. Es notable que Jesús era fluente en arameo, que era la lengua del momento de ellos, y en el griego. Y Pilato, que era el que se encargó de entrevistar al maestro, era fluyente en la lengua de los hebreos, griego porque era del comercio y latín porque era la lengua romana del entonces. Entonces en el 70 es cuando el templo es destruido completamente. Entonces sigamos para explicarle un poco de cómo sucedieron estos eventos. Los manuscritos de Pedro es muy notable y nos dice ahí en 1 Pedro 5:12 que fue Silvanus el que le asistió a él a escribir, porque ahí nos explica. Silvanus más o menos era una profesión. Esta profesión es mencionada en Salmos 45:1 y era escribir como taquigrafía. Era una profesión del momento y Silvanus está presente en la epístola de Pedro y Tirtus está presente en Romanos 16:22, que era también un escriba que escribía, o sea, a cuenta como ahora sería un secretario, un asistente de la persona. En Juan Marcos lo vemos en Hechos 13:5, que también tenía la misma profesión. Y ahí en 2 de Timoteo 4:13, el apóstol Pablo le pide a este muchacho, le dice: no te olvides de traerme el pergaminos, que sería como una tableta de escribir que ya existía para este tiempo. O sea, ya no cargaban los rollos que normalmente se cargaban, sino que ya existía, según le llamaban ellos, un pergamino. Estos escribas era una profesión, y lo notamos que era profesión porque Mateo 9:9, este hombre era oficial de gobierno, y como no había imprenta copiadora, ellos tenían que copiar. Si querían una factura, tenían que copiarla todo a mano, a papel, y hacer múltiples documentos durante el día. Entonces es por eso que el libro de Mateo, tiene los discursos de Jesús intensamente más detallados que los demás escribas, porque él era más profesional en esta profesión. Y por eso vemos que si él quitara los discursos de Jesús, su libro sería un poco más corto, digamos. Entonces, en esto sabemos que los evangelios, los libros paulinos, todos más o menos antes del año 60 ya estaban escritos, ya no se tuvo que ver nada con eso, ya estaban listos para ser usados. La escuela de Jerusalén cree que el primer idioma que los rollos venían era en hebreo, luego la traducción que se hizo en griego, y luego latín, y luego hasta ahora pues conocemos los diferentes idiomas que se ha traducido para que el pueblo lo siga usando. Es importante recalcar que hay un hombre
en nuestros tiempos, bueno, no tanto nuevo en nuestros tiempos, pero en el 1855 hay un hombre ruso que llegó a los Estados Unidos y este hombre llegando se hizo cristiano. Él estudió en la Universidad de Harvard. Eso ya, ser cristiano y ser graduado de una universidad muy prestigiosa. O sea, el hombre era muy inteligente, experto en la matemática moderna. Él conoció a Cristo, él se entregó a Cristo y él hizo como 43,000 descubrimientos, porque él le fascinaba estudiar la Biblia, mucho la Biblia. Y él nos mostró con su descubrimiento que el Espíritu Santo firmó la Biblia. Y usted va a decir, ¿cómo es que el Espíritu Santo firmó la Biblia? Bueno, es correcto que Satanás siempre va a tratar de intervenir en esta palabra. Y quiero decirle que en 2 de Pedro 2, del 1 al 3, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, si yo le expliqué a usted que estos libros ya para el año 60 ya estaban escritos, hay prueba que en el año 55 había un grupo de que ahora, si usted lo busca en las redes sociales, se le llama el Textus Receptus, que fue donde un grupo en la área de Alejandría, que era moderno del momento, se hizo una traducción errónea de la Biblia, que esta traducción ahora existe, más o menos como 3,000 versículos se le borraron a la Biblia deliberadamente. Entonces, esto es lo que Pedro estaba tratando de decirnos en 2 de Pedro 2, 1, 3, porque él vio esto que estaba pasando y esas traducciones son reales y existen hoy. Y es por eso que yo siempre le recalco, mi pueblo padece porque le falta conocimiento. Es importante hacernos sabedores de lo que está pasando en las Escrituras, porque nuestro futuro depende de lo que nosotros, el amor, el empeño, la dedicación. Tenemos que apartar tiempo y dedicación para estudiar la Santa Biblia. Entonces, Iván Penin de Rusia, que le estaba platicando, este hombre dejó como 43,000 descubrimientos escritos que él encontró en la Biblia. Y estos descubrimientos no aplican a ningún otro libro del mundo, a ningún otro libro. Y solo aplican a la lengua, al libro manuscrito, a la traducción griega y la hebrea. Porque allí él encontró que en Isaías 53, 12 versículos, los judíos ortodoxos, los rabinos, para explicarle bien, ellos se dedican a esto. Hoy en lo moderno existen computadoras que ellos leen estos escritos y ellos tratan de descubrir códigos, de descubrir cosas nuevas, pero el descubrimiento más grande lo hizo este hombre Iván. En el Isaías 53 versículo, en 12 versículos, si se saltan las letras, cada 49 letras, porque los números para Dios tienen valor. Como le expliqué, el hebreo tiene mucho significado en número y en letra. Entonces,
Si se salta 49 letras, 49, cuenta 49, cuenta 49 y saca las letras para abajo, ahí deletrea nombres. Aparte de que ya existe un mensaje, hay otro mensaje adentro de las letras y eso no aplica a ningún otro libro más que al libro bíblico, hebreo y griego. Entonces, en el Isaías 53 están los nombres de todos los discípulos, con excepción de Judas. Están los artículos que se usaron en la cruz, por ejemplo, vino, por ejemplo, la palabra cruz. Entonces, es un descubrimiento donde se nota que el Espíritu Santo, si tuviéramos computadora ahora y deliberadamente quisiéramos meter un rompecabezas entre un texto de estos, sería como miles de años para programar una computadora que hiciera esto. Y es casi algo imposible de hacer. Entonces ahí vemos cómo el Espíritu de Dios mete su mano para hacernos saber que esta Biblia es santa y que viene de parte de Dios. También en Marcos, los últimos 12 versículos, que muchos han discutido que esto se agregó después, que estos versículos no existen. No exactamente, porque si usted hace la misma matemática de contar las palabras de estos 12 versículos, esto califica a la tabla del 7. Entonces son 175 palabras, 7 por 25. Y da un número exacto, no sobra ni uno ni falta ni uno. El vocabulario es 98, 7 por 7 por 2. Las letras son 553 y sale 7 por 79. Toda palabra que está en esto se multiplica por la tabla del 7. Y le puedo dar muchas reglas que aplican a Marcos, los últimos 12 versículos, y todos se multiplican por la tabla del 7. El 7 es muy importante para Dios. Tenemos en Mateo el mismo concepto. Tenemos la palabra aleluya 24 veces. Y ahí está 7 por 4. En el Antiguo Testamento tenemos 24 veces. En el Nuevo Testamento tenemos la palabra aleluya 4 veces. Eso es 28. 7 por 4, 28. La palabra sana está en el Antiguo una vez, en el Nuevo 6, son 7 veces, 7 por 1. La palabra buen pastor, 12 más 9 son 21. La palabra leche, 44 más 5. La palabra Aarón, la palabra Isaac. Y todos los libros de la Biblia hay palabras únicas que solo le pertenecen a estos libros y todos se multiplican por la tabla del 7. Impresionantes descubrimientos que se hicieron acerca de por qué la Biblia la firmó el Espíritu Santo. Porque los estudiadores de la Biblia dicen que si ellos trataran de programar una computadora hoy, que es imposible de programar una computadora. El Mateo que les describía, está dividido por la tabla del 7. Lo mismo concepto, las palabras, las primeras palabras las suma todas y las divide por 7. Toda palabra se divide por 7 y todo queda completo y lleno. No sobra ni un número ni falta ni un número. Pero para probarle que el Espíritu Santo firma la Biblia, nos vamos al Antiguo Testamento. En Génesis nos menciona una lista de hombres que le nacieron, que la generación de Adán. Primero tenemos a Adán. Y Adán era un hombre que si nosotros la Biblia no nos dice los significados de estos nombres. Entonces, Adán, y luego nos dice que nació Set, Enoc,
Cainán, Mahalalel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec y por último Noé. Entonces usted dice, pero ok, ¿qué quiere decir este montón de nombres? Bueno, si usted busca el significado de todos estos hombres, esto es lo que dicen los significados de estos hombres. Adán quiere decir hombre. Set quiere decir designado. Enoch quiere decir mortal. Cainán quiere decir dolor. Mahalalel, bendito Dios. Jared, descenderá. Enoch, enseñando. Matusalén, su muerte traerá. Lamec, desesperación. Noé, descanso. Ahora lo vamos a leer en una oración completa. Dice, el hombre designado a morir con dolor, bendito Dios, descenderá enseñando que su muerte traerá desesperación y descanso. Eso era el mensaje escondido de la cruz de Isaías 53 en los nombres que existen en Génesis capítulo 5. Lo que quiero probarle es que la Biblia es real. Y no pensemos que se va a ir o que va a pasar. Al contrario, mi hermano, esta Biblia es tan real que si la dejas ahí con cuidado que empieza a caminar sola. Dios nos regaló la palabra y la palabra es nuestra. Somos creados a su imagen y a su semejanza. Y es mi llamado que tomemos la palabra de Dios aún más en serio de lo que hemos hecho, porque estamos entrando a los últimos tiempos y todo se está poniendo más interesante. Y si no muestras amor a la palabra, no has nacido de nuevo. Y ahora es el momento de hacerlo, porque ya viniendo el Maestro a la tierra, se nos acaba la oportunidad. Y mi llamado es, conozcamos Biblia, metámonos a las Escrituras, porque este es el llamado a que fuimos llamados. Con disciplina, apartemos tiempo para estudiar las Santas Escrituras. Amén.